Hola Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, siempre un gusto conversar con usted. Igualmente. Y cada vez que conversamos la cosa está más complicada, creo. Difícil situación en la que se encuentra el Perú porque me gustaría ver cuál es la mirada que se tiene de fuera. Aquí hemos entrado, creo, en una etapa como de negacionismo de parte de nuestras autoridades muy compleja. Es como si no se quisiera leer la realidad. Acabamos de conversar con dos dirigentes de regiones y uno no encuentra en ellos gente violenta, ni gente que quiere destruirlo todo, sino personas que te dicen, perdóname, pero sí, muy bien el incentivo económico, pero esto no va a servir de nada si no se arregla el problema social de fondo. A ver, Mary, cuéntenos, por favor, ¿cuál es su diagnóstico en este momento? Yo creo que lo describiste muy bien cuando dijiste de que es un gobierno que actúa de espaldas al país. Un gobierno que llegó por regla constitucional luego de la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? Pero que no quiso reconocer el complejo situación de crisis política, económica y social que se vive en el Perú, y más bien se ha querido aferrarse al poder y gobernar utilizando la violencia. El gobierno de Dina Boluarte pudo haber construido una legitimidad para gobernar por un corto plazo, habiéndose reconocido como un gobierno de transición. Pudo haber reconocido desde un inicio la gran demanda social por elecciones generales tempranas, y pudo haber evitado todo ese estallido social. Al contrario, se abrazó con quienes hace poquito negaba la legitimidad de ella misma como vicepresidenta, ¿verdad? Que nunca quisieron reconocer que Pedro Castillo y Dina Boluarte ganaron las elecciones en 2021, se abrazó con ese sector para gobernar. Y ante la casi total deslegitimidad, recordemos, seguramente lo has mencionado en tu programa, 76% en la última encuesta de EP desaprueban Dina Boluarte, solo el 17% la aprueban. La aprobación del Congreso es menor. Entonces estamos ante una crisis de representatividad, pero también de legitimidad de ese gobierno. Elecciones tempranas era una salida para oxigenar el sistema político y buscar soluciones más a fondo. No, elecciones tempranas no van a resolver el problema de fondo, y hay muchos problemas de fondo, pero era una forma de resolver el conflicto inmediato, que es de choque frontal entre un gobierno que carece de legitimidad, que no ha sabido construir legitimidad, que busca gobernar a punto de balas y de represión, y una sociedad que está harta de vivir en esa situación de no tener representatividad, de sentir que no están siendo tomados en cuenta. Y no se trata de solamente yo he escuchado varias veces a la presidenta decir de que es población que siempre ha sido postergada, que hay demandas sociales. Las demandas que estamos viviendo no son más allá de demandas sociales, son demandas netamente políticas. Y hay un desprecio, Mary, por la demanda política como si no fuera válida. Por favor, nos gustaría que nos expliques qué significa una demanda política y por qué tiene que ser escuchada. A mí me choca cuando la presidenta dice, no me piden postas, no me piden carreteras. Y yo le digo, primero nadie le tendría que pedir, esa es una obligación del gobierno. Hay casi un discurso de patrón a amo cuando se dice, no me piden, ¿no? Y más bien, no me fastidies con eso que me estás pidiendo. Por favor, Mary, a la gente le cuesta entender, en un país con tanta necesidad, qué cosa es una demanda política. Nos gustaría que nos ayudes a entender el tema de fondo detrás de eso. Pues yo creo que las personas que se están manejando obviamente tienen carencias sociales que requieren atención del gobierno, sea este o sea cualquiera, y que no han sido atendidos históricamente. Eso sí, por supuesto. Pero las personas, y mi sensación al estar siguiendo día a día las manifestaciones, al escuchar a las personas,
Su demanda es netamente política, es netamente sobre representatividad. Ellos no se sienten representados por este gobierno ni por este Congreso. En ese sentido, pienso que son demandas políticas y no solamente sociales. No es que la gente ha salido solamente a decir, pues no tengo comida para dar a mi familia, o las carreteras en mi zona son malas, o el nivel de educación es mala. Todas esas cosas pueden ser ciertas, pero sus demandas son políticas. Están pidiendo nuevas elecciones para generar y saber siquiera si elecciones nuevas harían eso, pero están buscando generar nuevos espacios para encontrar representantes que ellos se sienten, que escuchan lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren. Es interesante porque los tres pedidos más importantes son cierre del Congreso, renuncia de la presidenta y cambio de constitución. Los tres apuntan a mejorar el sistema de representatividad, es decir, a eliminar todo lo que en este momento no los refleja, no los incorpora, ¿no? Así es, así es. Es interesante pensar en el tema constituyente porque genera mucha preocupación por parte de algunos sectores, pero creo que es importante recordar que la Constitución actual, la de 93, no fue una Constitución consensuada. Fue una Constitución que se impuso luego del autogolpe de Alberto Fujimori, la creación de las elecciones para el Congreso Constituyente que se creó en 93 fue una medida tomada por el Fujimorismo porque a nivel internacional se le criticaba el autogolpe y se amenazaba con cerrarles el paso a acceder a préstamos internacionales y otras cosas, ¿verdad? Entonces se genera ese Congreso en 93 bajo condiciones no necesariamente democráticas. La prensa estaba tomada por el gobierno, había mucha represión, mucha violencia estatal. Entonces, es en esas condiciones que las elecciones de 93, y muchos partidos políticos, recordemos, no participaron en las elecciones de 93. Entonces, si pensamos en el origen de esa constitución, podemos tal vez entender mejor la demanda de la población que dice, pues queremos una constitución en que nos incluyen, en que nuestra voz es escuchada. Y países vecinos en la región han tenido procesos constituyentes últimamente. Por ejemplo, pienso en Colombia en el 91, Ecuador no recuerdo el año, Bolivia, o sea, hay varios países que han tenido procesos constituyentes que buscan tener un proceso más incluyente para reflejar la heterogeneidad, el multiculturalismo del país. Y Perú es un país netamente multicultural, plurinacional, que no se ha querido reconocer. Bueno, no solo no se ha querido reconocer, hoy día eso está siendo considerado un problema. Tenemos a una presidenta que pedía el voto popular cuando era candidata, vestida con trajes típicos y hablando en quechua, y hoy día parece desastre. No tengo nada contra eso, me parece muy bien que la señora Boluarte pues, básicamente proyecte la imagen que quiere, pero le ha dado la vuelta completa, o sea, se ha vuelto en otra persona que la que votaron por ellos. Eso tiene que ser muy fuerte, muy fuerte. Y hay una cosa que además sí me parece, pero no sé, Youmeri, si tiene tan claro que el origen de la Constitución no fue totalmente democrático, porque han pasado muchos años y es verdad que también me incluyo, han pasado demasiadas cosas y uno hasta ya se olvidó cómo fue que salió adelante esa Constitución. Pero sí me queda claro que esta Constitución que todos defienden, diciendo que es la que ha generado el progreso, no ha generado el progreso ni la inclusión para ellos. Entonces, ¿por qué tendrían que defender una Constitución que a ellos no les ha servido? ¿No? Completamente de acuerdo. O sea, pero además de que esa Constitución tiende a generar un sistema económico en el cual el Estado no cumple un rol principal en generar bienestar social. Eso es un elemento de la Constitución que creo que es bastante cuestionado. Pero tal vez si miramos solamente el tema político, esa Constitución ha ido generando
problemas que se vive hoy en día, por ejemplo, el tema de la vacancia, que no está muy bien definido en esta Constitución, es un concepto muy vago, ha sido mal utilizado, ha sido, en inglés decimos weaponized, ha sido como utilizado como una arma para ir en contra de y destruir y aniquilar un gobierno que uno no quiere, desde la época de PPK, o sea, no es solamente ahora con el gobierno de Pedro Castillo, sino desde el gobierno de PPK. Y ahí hay un elemento en común, que es el fujimorismo. El fujimorismo y otros sectores de la derecha nueva que han emergido en esos tiempos últimos, yo considero que constituyen ahora lo que en la ciencia política llamamos una oposición antisistema. En otras palabras, una oposición que realmente no está apoyando las reglas democráticas, no están apoyando los principios básicos de la democracia, ¿no? Sino que buscan simplemente mantenerse en el poder como puedan. Entonces, si hoy es utilizar la vacancia, yo utilizo la vacancia. Si mañana es utilizar la represión para mantenerse en el poder, utilizo la represión. Y además, este juego perverso, Yomorí, de apelar a la defensa de la democracia con métodos antidemocráticos, ¿no es cierto? Así es. Vamos a preservar el orden, entonces le damos amnistía a todos los que han matado a gente en las calles. Es la contradicción. Por proteger un sistema, justamente echas mano de actitudes absolutamente antidemocráticas. ¿Cómo vas a matar a la población para poner orden? Ese es justamente lo único que no debes hacer. Particularmente no me gustan los cambios bruscos cuando la gente está muy caldeada. Creo que sí puede ser un momento difícil para una constituyente o para la Constitución, para un cambio de Constitución, en la medida en que hay mucha bronca, mucha cólera y mucha necesidad de reivindicación inmediata, y eso te deja, no te da una perspectiva a largo plazo. Pero sí creo que cerrar completamente la discusión, no se puede, tu demanda no es válida, no va a resolver el problema. Yomorí, ¿cuál debería ser la vía, por lo menos para lograr un cierto consenso, hasta que las condiciones se den para ver qué hacemos con la Constitución, ¿no? Yo creo que es cierto, o sea, es cierto en el sentido de que en un contexto tan polarizada, en donde no se escucha un lado y el otro lado, es muy difícil llegar a un consenso social para generar una nueva constitución. Eso sí, está claro. Pero si miramos comparativamente, hace unos años Chile vivió también un estallido social bastante parecido al que se vive hoy en Perú. Tal vez el de Perú es incluso más profundo. Y el gobierno, escuchando, viendo qué estaba pasando, pensó que la única forma de atender eso es consultar. Una consulta popular. Hacer un referéndum a ver si la mayoría de la población quiere o no un constituyente. Y ahí resolvemos el problema. Si la mayoría quiere, entonces hay que trabajar hacia eso. Y los sectores más extremistas tienen que también participar en eso. Tienen que darse cuenta que su extremismo está dañando el país. Pero, o sea, es fácil decir eso, pero mi propio país es un país que también vive con extremismos en ese momento. O sea, yo creo que en el mundo hay extremismos de un lado, pero sobre todo de la derecha, que están en auge, y eso también lo vemos en el Perú. Entonces, es difícil. Si tenemos un extremismo que no quiere escuchar, que está cerrado en su visión, es difícil llegar a ese tipo de acuerdo. Pero una consulta popular sería una fórmula de consultar a la población para ver qué quiere. Pero claro, yo pienso que tal vez los que están en el poder ahorita no quieren una consulta porque saben el resultado. Lo hemos visto en las encuestas. Hace un año, una minoría quería un constituyente. Hoy en día, según las encuestas, al menos una mayoría lo quiere. Así es. El mismo proceso de confrontación y de gobernar con las espaldas del país y con la represión en la mano
ha ido generando mayor apoyo para un cambio de esa naturaleza. Clarísimo. Es un poco irónico en realidad. Es que es clarísimo. Y los que salieron a protestar inmediatamente, que sí creo que fue una base muy particular que apoyaba a Castillo, al ser reprimida violentamente, jalaron a un montón de gente que en su agenda no está que vuelva a Castillo, pero que no le da la gana de que le maten al vecino en la calle y de que le digan, así no puedes, así no, a ti no te voy a escuchar. Y lo único que han provocado es que el problema sea cada vez más grande e inmanejable. Yo, Marita, agradecemos siempre que no teniendo que hacerlo, estés pendiente de una realidad en la que a veces a algunos nos gustaría salir corriendo y que con tu mirada de lejos, una mirada más pausada, puedas ayudarnos a entender mejor estas características tan tristes por las que está pasando nuestro país y que esperemos en algún momento también ya mejorará, ¿no? Ya tiene que empezar a mejorar, claro que sí. Yo, Mari, que tengas una linda semana. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy buenos días. Tú también. Gracias, Patricia. Hasta pronto. Hasta pronto.